Amo mucho, señores. Más que a mi familia. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, bien. Bueno, eso me alegra. Esperemos un par de minutos más, a ver si se conectan más de sus compañeros y arrancamos, ¿vale? Bueno, ok, mientras se conectan los demás, entonces les reitero mi saludo. Buenas tardes, muchachos. Espero que Buenas tardes, estén bien. maestro. Bien, la semana pasada habíamos visto el tema de las conexiones, de los elementos que se utilizan en las emisoras, ¿cierto? Y que actualmente pues también se pueden utilizar para sus producciones caseras en la casa, ¿cierto? Si alguno tiene pronto un mini estudio de radio, pues puede utilizar estos elementos que hemos visto la semana anterior, ¿cierto? Cables, conexiones, el mixer, todas estas cuestiones, las habíamos visto la semana pasada. Bien, vamos a volver a entrar al tema de la elaboración de libretos, ¿vale? Porque quiero que pasemos ya a los ejercicios de elaboración de libretos para comerciales o de elaboración de comerciales, ¿de acuerdo? La idea es que hoy repasemos algunos conceptos de la elaboración de los libretos, ¿cierto? Y también de algunos conceptos para poder elaborar los comerciales de radio como productores. Muy probablemente más adelante en nuestras carreras nos va a tocar hacer o pertenecer a estos equipos de producción, de elaboración, equipos creativos de elaboración de comerciales o de cuñas, ¿vale? En primer lugar, vamos a establecer los dos conceptos fundamentales del tema de los comerciales, ¿vale? Entonces, hay que entender, muchachos, que el término comercial se utiliza más para la televisión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar paso a comerciales. Quiere decir que ese es un término que se maneja más en televisión.
en radio el término que se utiliza es el de cuñas, ¿de acuerdo? Entonces, las cuñas son los espacios comerciales de la radio, mientras que en televisión se utiliza la palabra como tal, comerciales, para los espacios publicitarios, ¿vale? Entonces, quiero que quede claro esa diferenciación entre comerciales, que se utilizan más para televisión, y cuñas, que se utiliza para radio. Nosotros vamos a utilizar más la elaboración de libretos para las cuñas. Bien, es de entender, muchachos, que a nosotros nos corresponde también, como productores de radio y para elaborar cuñas, es de entender que pues los oyentes no van a tener la posibilidad de ver las imágenes que sí se ven en televisión, ¿cierto? Entonces es muy diferente hablar de un comercial, sea del mismo producto, es muy diferente los comerciales, por ejemplo, por poner una marca famosa, Coca-Cola. Coca-Cola le invierte más a sus comerciales de televisión, ¿cierto? O a sus comerciales, porque sabe que con la imagen pega muy duro. No quiere decir que tampoco invierta en la radio, pero sabe que con la televisión su marca ha pegado y pega más duro, impacta más al televidente que lo que puede hacer en un comercial de radio o una cuña, ¿cierto? Por eso Coca-Cola pauta mucho más en televisión que en la radio, a pesar de que en la radio obviamente la pauta sea mucho más barata, pero pues Coca-Cola creo que tiene todos los trillones y cuatrillones del mundo para poder publicitar y lo ha demostrado. Ustedes se han dado cuenta la calidad tan impresionante de producción de los comerciales de televisión de Coca-Cola, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, cuando son épocas como la Navidad o los eventos masivos como mundiales de fútbol o los patrocinios que tienen de los Juegos Olímpicos, que ustedes han visto que es un despliegue publicitario impresionante de Coca-Cola y que por eso se estableció como una de las marcas de mayor recordación en el planeta, hablando del tema comercial, ¿cierto? Cuando se trata de la radio, muchachos, pues nosotros no tenemos esa herramienta o no tenemos otra herramienta sino nuestra voz, los efectos de sonido y la música para poder tratar de impactar al oyente. Por lo tanto, a nosotros nos toca también apelar a nuestras clases de interpretación de locución para poder presentar algunos de los sentimientos que se dan en las cuñas o en los textos comerciales. ¿De acuerdo? Hay que también interpretar y hay que también casi que actuar en algunas ocasiones para poder presentar mejor esos textos comerciales y que nuestro producto tenga una mejor o le llegue mejor a nuestros oyentes. La idea es causar un impacto, ¿vale? ¿Qué es una cuña? Básicamente una cuña es un espacio publicitario en un tiempo determinado y con herramientas audiovisuales en la que un cliente o una persona, ya sea una empresa o una persona natural, puede promocionar un producto o un servicio. Ese es, digamos que un concepto muy básico de la cuña o de un comercial, ¿cierto? Que obviamente cuando hablamos de tiempo determinado, ya eso lo vamos a ver más adelantico, cuando hablamos de un tiempo limitado, quiere decir, o un tiempo determinado, quiere decir que hay un tiempo limitado, sobre todo en la radio, en donde el tiempo es muy estricto, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que en la radio hay cuñas de radio de hasta, bueno, claro que decir cuñas de radio es casi que redundar, pero hay cuñas de hasta 30 segundos, ¿vale? Las emisoras establecen algunos tiempos para poder vender y ofrecer su pauta publicitaria y entonces ofrecen tiempos de cuñas de 10 segundos, otros tiempos de 20 segundos y otros tiempos de 30 segundos. Hasta 30 segundos podríamos hablar de un espacio publicitario o de una cuña. Ya espacios publicitarios más largos, pues entonces ya estaríamos hablando de infomerciales, de secciones patrocinadas, estaríamos hablando de publireportajes, en fin.
Son conceptos que ustedes más adelante, seguramente en sus clases de mercadeo y publicidad, si continúan con la carrera aquí en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, pues van a ir viendo con más detalle. Pero por ahora, simplemente vamos a lo básico, ¿cierto? Que es el concepto de cuña y saber y entender que en la radio el tiempo es muy limitado. En la radio el tiempo es muy limitado, ¿vale? A nosotros como productores nos toca crear espacios muy pequeños. Yo personalmente siempre cuento esta anécdota. Cuando yo fui productor en la cadena RCN en la ciudad de Neiva, a mí me tocaba, junto con el señor que recibía la pauta o el señor que manejaba la pauta, a mí me tocaba poner las cuñas en el servidor para que el máster en las diferentes emisoras lo tomara y lo reprodujera pues en el tiempo que tenía que reproducirse. Entonces a nosotros nos llegaban clientes que pagaban espacios de 20 segundos, cuñas de 20 segundos, y nos llegaban audios de 35, 40 segundos. Entonces, pues el cliente, principalmente hay un cliente que se llama Confamiliar, que es una caja de compensación que trabaja en el sur del país, específicamente en el departamento del Huila, y ellos nos mandaban piezas de audio de 40 segundos. Entonces ellos promocionaban, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ellos promocionaban su centro vacacional que se llama Playa Juncal, que es algo así como un piscilago, pero allá en el Huila. Y entonces ellos promocionaban la laguna, las piscinas, los toboganes, los paticos, la alegría, ¿cierto? Y por ahí de pronto, en uno de esos espacios promocionaban de pronto los horarios, el valor, las excursiones, o sea, lo importante, pues sí lo ponían, pero también le agregaban pues un montón de arandelas que dejaban el audio de 40 segundos. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer a nosotros? Pues nos tocaba coger ese audio, recortarlo a 20 segundos. Entonces, teníamos dos opciones. La primera era comprimir el audio, que pues si ustedes saben, o si no lo saben, se los digo. Comprimir un audio es reducirle el tiempo, ¿cierto? Reducirle el tiempo sin que se pierda el tono. Que eso es una cosa, esa es una herramienta que tienen los editores de audio, ¿cierto? Para poder comprimir un audio. No sé si ustedes se acuerdan de la norma esta de las bebidas alcohólicas que sale al final. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No conduzca embriagado que se puede estrellar. ¿Cierto? Si no se pone condón puede quedar. Cosas así por el estilo que salen al final, ¿cierto? Entonces, cuando eso es la herramienta de compresión de audio, ¿cierto? Eso se hace con la herramienta de compresión de audio, pero pues obviamente el audio queda totalmente inaudible, ¿sí? De hecho, la norma de publicidad la modificaron para que ese audio de advertencia sea muy claro para todos. Entonces ya ese audio lo comprimen, pero lo comprimen muy poco. Quiere decir que la gente ya lo puede escuchar, ¿cierto? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, de 30.908. O a veces los comerciales comienzan con ese audio. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Sobre todo los comerciales de bebidas alcohólicas, que es por ahí por donde va. Los otros son los comerciales de bebidas energizantes. También creo que lo escuchan por ahí, por ese lado, ¿cierto? Entonces, esos comerciales tienen que cumplir con esa norma. Y entonces lo que hacen es comprimir el audio, pero eso suena como una jeringonza horrible. Lo otro que teníamos, la otra opción que teníamos allá en RCN Neiva era recortarle todas las arandelas que tenía el audio. Entonces, quitarle la alegría, quitarle los patos, quitarle la laguna, quitarle los toboganes, para dejarlo esencial y que quedara el audio de 20 segundos. Pero no es que quedara el audio de 20 segundos, no, es que tenía, me explico, no que quede el audio de 21, 22 o de 19, 18, no, tenía que quedar de 20 segundos exactos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues nos tocaba hacer un trabajo de edición que pues obviamente era engorroso porque había que escuchar el audio, teníamos que mirar a ver qué era lo más importante que había que dejar y recortar lo otro. Entonces,
A eso me refiero, muchachos, cuando si a nosotros nos dan la posibilidad de hacer un audio de un tiempo determinado, lo hagamos en ese tiempo determinado. Ni más ni menos, ¿vale? Que utilicemos todos los segundos. Si a nosotros nos dan la magnífica posibilidad de hacer una cuña de 30 segundos, y hablo de magnífica posibilidad porque eso es mucho tiempo para hacer una cuña, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, aprovechemos los 30 segundos y hagamos un producto bueno. Pero si nos dicen, no, es que lo tiene que hacer en 10 segundos, pues ahí sí nos toca mirar a ver cómo recortamos, qué es lo que vamos a decir, ¿cierto? Y que sea algo muy corto y muy efectivo en ese tiempo de 10 segundos. ¿Estoy claro hasta acá, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? No, señor. Bien, perfecto. Continúo entonces. En ese orden de ideas y sabiendo que tenemos un tiempo determinado para hacer una cuña, tenemos que utilizar unas técnicas para poder hacer nuestras producciones. ¿De acuerdo? Hay que recordar que el tiempo de una cuña incluye el tiempo de la música y el tiempo de los efectos que queramos utilizar. Aparte, por supuesto, del texto que hay que leer o que el locutor debe leer y que debe interpretar. No solamente leer, sino interpretar. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues hay unas técnicas que debemos utilizar para poder hacer bien nuestro trabajo como productores de comerciales, ¿vale? En primera medida, muchachos, lo que tenemos que hacer es investigar el producto o el servicio que vamos a promocionar, ¿vale? Investigarlo de una manera muy detallada. Si es posible, usarlo, ¿vale? Para conocer todas sus bondades, para conocer todas sus debilidades, para conocer todas sus posibles fallas, ¿cierto? Sus posibles efectos secundarios, ¿sí? Para conocer si es rico, si sabe bien, si no, si es por ejemplo, un carro, entonces que si el carro es rápido, que si el carro es seguro, que si el carro es confortable, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que mirarlas en un producto, todo en detalle, conocerlo muy bien para nosotros poder tener herramientas para poder elaborar un texto efectivo que le pueda llegar a la gente, ¿de acuerdo? Y obviamente, si también conocemos las debilidades, pues tratar de minimizarlas un poquito a la hora de promocionarlas y darle prioridad a las cosas que sí nos pueden servir para promocionarlas, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Una buena investigación de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿de acuerdo? Bien, lo otro en materia de técnicas, aparte de la investigación, pues ya vamos a entrar en una parte de la redacción, de la elaboración de nuestro producto. Normalmente los equipos de producción de comerciales o los equipos creativos tienen una técnica que se conoce técnicamente como el brainstorming, ¿cierto? O en español, lluvia de ideas o tormenta de ideas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos, ¿qué hacen ellos? Se reúnen en una mesa, bueno, nosotros no nos podemos reunir con nadie, estamos en aislamiento preventivo, pero digamos, ponen un producto enfrente, ¿cierto? El producto que van a promocionar, supongamos que ustedes enfrente van a tener una manzana Postobón, ¿cierto? Entonces, ustedes ponen el producto ahí enfrente y empiezan a botar palabras con relación o las sensaciones que le da ese producto enfrente, ¿cierto? Entonces, pues, a ver, muchachos, imaginémonos una manzana Postobón enfrente y saquemos palabras. ¿Quién se le ocurre? Refrescante. Refrescante. ¿Qué más? Fría. Delicioso. John dice deliciosa. ¿Ana qué dice? Fría. Fría. Ana, Zoraida, Nítida. nítida. Nítido. Comercial que allá, nítido. Santiago, Hola, chévere. ¿cómo? Dulce. Dulce.
Miguel, ¿qué dijo? Compañía. Compañía. Sí, por lo Sí. familiar, puede ser bien. ¿Cierto? ¿Quién más? ¿Qué dijo Camilo? No, Cambió yo la no voz dije al nada. Camilo. Refrescante. Refrescante, bueno, ya lo habían dicho, ¿cierto? Y empiezan a botar ideas y con esas palabras empiezan a construir el texto de la cuña, ¿cierto? Entonces empiezan a poner algo, no sé, voy a utilizar algunas palabras. Manzana Postobón, una sensación nítida, refrescante, tómela fría, ¿cierto? Pues no, la verdad no sé qué quiso decir Ana Zoraida con lo de nítida, pero yo lo puse ahí, ¿cierto? Una sensación nítida. Puede ser algo puro, una sensación de verdad, digo yo, pero yo la pongo ahí y voy construyendo con esas palabras, voy construyendo mi cuña, el texto de mi cuña, ¿vale? Entonces, esa es, digamos que una primera técnica para la elaboración de los comerciales. Hacer con las herramientas que tenemos de la investigación, poner el producto enfrente y empezar a botar palabras para construir el texto de nuestra cuña. Eso es lo que se conoce como brainstorming o lluvia de ideas o tormenta de ideas, que sería como la traducción más literal, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos esas palabras, muchachos, cuando ya hemos hecho y hemos elaborado esta lluvia de ideas o esta tormenta de ideas, entonces ya empezamos a hacer lo que es la redacción de nuestra cuña. Y para la redacción de nuestra cuña, pues primordial y esencial, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como tenemos muy poco tiempo para hacer nuestra cuña, pues tenemos que utilizar palabras concretas, precisas, con un lenguaje general, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar, Ana Zoraida, ¿cuál sería la palabra más coloquial que a ti se te puede ocurrir y que te utilizas normalmente? La palabra más coloquial, la palabra más común que de pronto no entendamos nosotros. Eh, pudín. Pudín. Sí. Ajá. Yo a usted le Nosotros, puedo decir, profe, usted está pudín. Usted no me entiende. ahí está, ¿sí ve? Y para nosotros, creo que para la gran mayoría, pudín es un postre, ¿cierto? Sí, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Ajá, pero exactamente. cuando yo veo a un hombre, cuando yo veo a un hombre y le digo, ese hombre está pudín, me refiero a que está sabroso, a que está, no sé, algo así. ¿No le dice a una vieja que está sabrosa? Eso es una repaila. Bueno, exacto. Entonces de ahora en Ay, adelante, Sebastián. Exquisita. muchachos, a sus novias, esposas o a la niña que le estén cayendo o al No. niño que le estén cayendo, dígale, oye, usted está muy pudín, Usted está como un pudín. Usted está como un usted pudín. está Está muy pudín, sabrosa. Qué ¿vale? bonita. Eso suena como un plato de comida. Sí, O por lo exactamente. menos cuando hablo con mi mamá y está brava, yo digo, no está muy pudín. Una pudín. Sí, porque no me entiende, es que O usted no sea, me cuando yo entiende, hablo con mi mamá, ¿vale? Entonces, o un ejemplo, que el profesor llegue amargado, yo le puedo decir, no sé, a Jonathan, el profesor no está muy pudín, quiere decir que llegó amargado, que llegó bravo, o sea, no está muy ¿ven? pudín, no está muy contento. Y entonces, exacto, y entonces si yo utilizo, muchachos, en mi cuña, esa palabra o ese término, si yo lo llego a utilizar ese término que es muy, muy del lenguaje coloquial del Caribe, ¿cierto? Entonces, probablemente por acá, por este lado del planeta, por este lado del país, no me vayan a entender lo que yo estoy diciendo. Probablemente lo que me van a entender es que yo estoy hablando de un postre, ¿sí? Porque pues todos sabemos que por acá, por este lado, pudín, pues es un postre gelatinoso, ¿cierto? Normalmente parecido a la natilla, ¿cierto? Algo así. Algo así. Entonces, fíjense muchachos que por eso es que tenemos que utilizar un lenguaje general, conciso, preciso, para que todos podamos entenderlo. ¿Sí? Por ejemplo, en Santander utilizan mucho la palabra, es que ese señor sí es muy toro, ¿cierto? Entonces, probablemente por acá, por este lado, nosotros entendamos, uy, es que ese man es tremendo, corpulento, es un tipo, sí. No, toro quiere decir que es un ignorante, aparte de todo es un ingenuo, ¿sí? Entonces,
En Yo me ese imagino orden de otra ideas, cosa. el lenguaje, no sé si de pronto aquí habla un santanderiano que me lo aclare, pero creo que es así. Es una persona que es ignorante e ingenua. Se utiliza eso. De Sí, todas maneras, profe, pero también es que es muy terco y es ah, a llevar la contraria. No soy de Santander, pero pues tengo raíces de eso y mi abuelito me decía que yo era muy toro, que yo era muy terca. exactamente. Entonces, exacto. A mí, por ejemplo, me enseñaron que era ingenuo, que era muy, muy ignorante. Pero bueno, miren, ahí está, hay otra acepción. Entonces fíjense, se puede dar para malas interpretaciones. Por lo tanto, el lenguaje, muchachos, que utilicemos en nuestros textos comerciales debe ser general, porque la idea es que nuestro producto le llegue a la mayor cantidad de clientes o de oyentes, pues, en este caso, o de oyentes que son potencialmente clientes de mi producto. ¿De acuerdo? Entonces, lenguaje muy preciso, conciso y general, que todos lo podamos entender. Aparte de todo, muchachos, entendiendo que como tenemos muy poco tiempo para elaborar o para presentar un comercial, ¿cierto? Porque son 30 segundos o 20 segundos o 10 segundos. Entonces, decir con muy pocas palabras mucho sobre nuestro producto. Eso es lo que se conoce técnicamente como el famoso slogan, ¿cierto? Tratar de elaborar un eslogan. Un eslogan es una frase muy corta, muy impactante, con la que con la que el productor o la que el cliente quiere vender su producto y trata de describir muchas cosas en ese producto. Entonces recordemos algunos eslogans famosos, por ejemplo, cerveza Águila, sin igual y siempre igual, ¿cierto? Otro, para seguir con el tema de las cervezas, ya que nos gusta tanto, entonces, Ay, Dios. Club Colombia, ¡Qué rico! perfecta, ¿cierto? Club Colombia, perfecta. Espumos. Uy, sí, perfectísima. Dios mío. Y listo, con eso, y entendemos que Club Colombia tiene una altura sobre los demás productos de la misma condición, ¿no? Entonces, digamos que la tenemos como que Club Colombia es una cerveza, primero, que es como la más cara de todas, y segundo, que pues tiene Un cierta estatus. altura, ¿no? A diferencia de la póker, que es el veneno más horrible del mundo. Eso es una opinión personal. No, profe. Un Sí, momentito. eso Pero sería les otra muestro, cosa. pero les muestro con qué estaba bajando el almuerzo. Sí, es como hartar. Eso es como tomarse una gaseosa uno. No, o sea, es una porquería, pero bueno, es una opinión Profe, ya personal. me cae mal, profe. Personal, una opinión personal. ¿Vale? Bien, Ahorita sí, en porque confinamiento que les lleven una de esas a ver si no se la después toma. salen diciendo, ay, es que los profesores adoctrinan a los estudiantes. Entonces, no, ¿vale? Es una Lo opinión adoctrinan personal. con Club Colombia. Eh, muchachos, volvamos. Entonces, siempre que hagamos un comercial, como tenemos poco tiempo, tratar en muy pocas palabras decir mucho de nuestro producto. Es decir, elaborar un slogan, ¿vale? Para nuestra marca. La otra técnica, muchachos, es la técnica del realismo, ¿vale? Es representar una escena de la vida real para poder meter al oyente en un problema y que el producto o el servicio que estamos promocionando sea la solución. El ejemplo más popular que se me ocurre para este tipo de técnica es aquel que dice, ¿sufre usted de lumbago, calambres o dolores musculares? Sí, Sí, señor. Señor. ¿O no? Sí. Sí, Eso justo señor. lleva más de 30 años ya haciendo comercial. señor. Está el tipo enfrente del médico, del doctor, y está ahí todo desesperado, y el doctor pues le pregunta, se crea un problema, y después más adelante, use Doloran, la pomada que le cure, ¿cierto? Y después más allá señor. le dice, el dolor le tiene miedo a Doloran. Ese es el eslogan. El dolor le tiene miedo a Doloran. Y entonces ahí ya construimos nuestra cuña de radio. Y es una cuña cortica, bien hecha, bien interpretada y que
se le pega a uno en la cabeza, ¿cierto? Y es una cuña que lleva todos los años de los años. Yo personalmente, la primera vez que la vi fue por allá por el año 1992, más o menos. Y eso que no sé si de más antes existía. ¿Vale? Bueno, ustedes son muy jóvenes para eso. Bien. Yo creo que ustedes cuando la escucharon por primera vez, esa cuña ya llevaba como 50 años. No, tiene sus añitos. ¿Cierto? Bueno. Esa es entonces, muchachos, la técnica del realismo. Presentar un problema y que el producto o el servicio sea la solución de ese problema, ¿cierto? Y obviamente aterrizarlo a un caso de la vida real. Bien. Otra técnica que se utiliza, muchachos, es la técnica de la repetición de frases, que también funciona muy bien para los temas de comerciales. Yo no sé si de pronto algunos de los que están aquí presentes se acuerdan, es un comercial de no hace muy poco, un comercial en el que creo que era de una crema dental, no me acuerdo la marca, en este momento no me acuerdo la marca, pero era una crema dental y entonces el locutor llegaba y decía, pruebe la nueva crema dental triple acción. Rojo para encías sanas, rojo para encías sanas, rojo para encías sanas, blanco para dientes fuertes, blanco para dientes fuertes, blanco para dientes fuertes, verde para aliento fresco, verde para aliento fresco, verde para aliento fresco. Te lo repito, te lo repito, te lo repito. Y todo el bendito día la gente agarró el berraco, te lo repito, te lo repito, te lo repito, para todo, ¿cierto? Entonces, esa técnica, muchachos, creo que pega muy duro porque cuando a nosotros nos dicen 1000 veces la misma vaina, la terminamos aprendiendo. Como el reggaetón. Que es una técnica, entre otras cosas, es una técnica de la mnemotecnia que dice que si usted repite 100 veces, no, perdón, 120 veces un texto, ¿Algo pasó? ya. Si usted repite 120 veces un texto, se lo termina aprendiendo. Entonces, digamos que esa técnica también se puede utilizar, la de repetir algunas frases. Mauricio, lo escucho. Ahí se podría tener en cuenta la propaganda esa de Shell en su momento de la canción de Rimulero, que repetía Rimulero, Rimulero, y todo el mundo aprendió el tema de yo soy Rimulero, y todo el mundo quedó Rimulero. Por ejemplo, sin embargo, ahí ya voy para allá, ya voy a otra técnica porque ese comercial, bueno, aparte de eso, utiliza otra técnica que ya les voy a decir cuál es. Que no la vamos a trabajar, pero que ya les voy a decir cuál es. ¿Vale? Sí, pero sí se podría utilizar, ¿cierto? Yo soy rimulero y yo soy rimulero y todo el tiempo yo soy rimulero y eso se le queda a uno ese bendito, esa frasecita, ¿cierto? Bien, eso, por ejemplo, de repetir y repetir y repetir, funciona a muchos niveles en la publicidad y sobre todo es una buena técnica que ustedes pueden utilizar para hacer sus cuñas de radio. Bien. La otra técnica, muchachos, es la técnica del locutor directo. Quiere decir, esta técnica es más usada para comerciales muy cortos, para cuñas muy cortas, ¿cierto? 10 o 20 segundos, en las cuales el comercial solamente se compone de un texto y ya depende de la interpretación del locutor del éxito de la comercialización de ese producto o ese servicio. Por lo tanto, aquí sí tenemos que hacer mucha gala de nuestro talento para interpretar. Yo toda la vida les voy a decir lo siguiente, esto no se trata de tener la mejor voz o de tener el mejor tono de voz. Esto se trata de manejarla correctamente, de darle el mejor manejo, de dar la mejor interpretación en cada una de nuestras intervenciones para que nuestra voz, sea la que sea, se escuche bien y pueda producir un producto y servicio. Por mucho tiempo se dijo que tener una voz ampulosa y gruesa y no sé qué servía para ciertos productos y servicios y no sé qué y esto y lo otro. O que las voces femeninas se utilizaban para hacer
voces infantiles, ¿sí? Y que solamente las voces femeninas servían para hacer voces infantiles, ¿vale? Entonces, creo que esos son mitos urbanos que con el tiempo se van desvirtuando en la medida en que nosotros nos metamos en la cabeza que esto es cuestión de darle buen manejo a nuestra voz y no que porque tenemos una voz gruesa o delgada o con un tono alto, con un tono barítono, no. Esto es de manejo de la voz. Por lo tanto, esta técnica de la locución directa va más ligada al tema de la interpretación. Se elabora un texto y el locutor es el que tiene que interpretarlo. ¿De acuerdo? Normalmente este tipo de producción de locución directa va limpia. El locutor simplemente interrumpe la programación de lo que se está haciendo y lee la cuña, pero la interpreta, le da una buena interpretación para que haya una mejor promoción, ¿vale? Perdón. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? No. ¿Ninguna? Profe, ¿me puedes volver a repetir lo de la locución directa? Sí. Por favor. La técnica de la locución directa es básicamente que se elabora un texto, ¿cierto? Que normalmente se lee en limpio, es decir, el locutor está en su programa o alguna cuestión, se hace la pausa y en medio de los comerciales se para la programación y el locutor lee directamente el texto que le corresponde, ¿cierto? Puede ser entre una cuña y otra, en un espacio comercial. Pero, pues no tiene producción, no tiene música ni nada, simplemente va en limpio. El locutor abre el micrófono y empieza a leer, pero va muy ligado a la interpretación porque es que hay que interpretar lo que dice el texto para darle una mejor promoción, ¿cierto? Porque eso es lo que seguramente va a querer mi cliente. Entonces, si yo llego y tengo un comercial de un jabón y empiezo a leer jabón Coquito, el que quita la mancha, y, ¿sí? Entonces, pues, no, hay que darle la interpretación. Jabón Coquito, el jabón que quita la mancha y deja el huequito. Cosas así por el estilo, ¿cierto? Pero darle la interpretación necesaria para que haya una buena promoción de ese producto. Pues como el comercial no tiene música y va limpio, pues ahí sí depende todo de la buena interpretación que le haga el locutor a esa lectura, ¿vale? Por eso es que les decía yo que tienen que ligar ustedes estas técnicas con lo que hemos visto de interpretación de textos en sus clases de locución, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una buena. Eso es lo que nos hace a nosotros unos locutores y productores integrales, que podamos hacer de todo. Y aparte de todo, eso nos hace más competentes para nuestra carrera. ¿Vale? Bien, muchachos. Bueno, como creo que no hay más dudas ni inquietudes hasta el momento y nos queda muy poco tiempo de esta primera parte, voy a parar acá, muchachos, y en la siguiente parte termino de dar las técnicas y dejo el ejercicio para presentar la próxima semana en esta clase de producción de radio. ¿Vale? Entonces, paremos un momentico, vamos a lavarnos las manos y regresamos en más o menos unos 10 minutos para terminar esta clase. ¿Listo, muchachos? Listo, pues, profe. Listo. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Listo.